esta noche vamos a proseguir con la enseñanza acerca de las doctrinas fundamentales del cristianismo o de la fe cristiana, ¿verdad? No hemos entrado todavía en las 12 doctrinas, pero hemos estado hablando algunos términos que son muy importantes previo a dar las enseñanzas acerca de las 12 doctrinas, en las cuales queremos que nos fundamentemos en nuestra vida espiritual como cristianos. Amén. Así que, pero antes de entrar ya en el tema, en la enseñanza de este día, quisiera hacer un pequeño recordatorio de todo lo que hemos estado hablando. Un pequeño recordatorio nada más de lo que hemos estado hablando. Amén. Así que les voy a preguntar y ustedes me van a responder. ¿Está de acuerdo? Vamos a hacer un poco más dinámico esto, porque algo que el Señor me ha impulsado a hacer este año es que necesitamos ser enseñados, instruidos en la palabra del Señor. Más, ¿verdad? Recuerden que el programa de Jesús eran 3 cosas, donde el cual fluían muchas cosas. De ahí venía todo. Primeramente, la comunión que Cristo tenía con el Padre y el Espíritu Santo. De ahí fluía todo, ¿verdad? De acuerdo a nuestra comunión que teníamos con Dios, de ahí fluirá todo lo demás. Segundo, Cristo predicaba, enseñaba y ministraba. Ministraba a los enfermos, ministraba a aquellos que estaban oprimidos, porque necesitamos tener nosotros esta práctica continua en los cultos, ¿verdad? Esta práctica continua de predicar, enseñar y ministrar, porque todos tenemos una lucha y todos tenemos un enemigo. Amén. Por lo tanto, cuando se ministra liberación de malos pensamientos, liberación de cosas que le están perturbando, sanidad por ser un dolor o una enfermedad que está luchando. Entonces, y de esta manera vamos ejercitándonos en la fe y poniendo por obra lo de la palabra del Señor. ¿Están entendiendo? Amén. Por eso es que cuando vengamos a este lugar, vengamos enfocados. No vengamos desenfocados, enfocados. ¿Verdad? Enfocados. ¿Para qué? Para que la bendición sea completa y no sea media. Por eso es que hay unos rotulitos por ahí: desconéctese de su celular y conéctese a Dios. Amén. ¿Verdad? Salvo lo que transmite, por ejemplo, la cámara que está aquí puesta, pues ahí está bien, pero los demás cristianos no tienen que estar transmitiendo, tienen que estar enfocados. Amén. Amén. ¿Verdad? Entonces, por eso es que están los rotulitos ahí para que estemos enfocados. ¿Qué significa? Que en el momento de la oración hay que enfocarnos en la oración. Sino que algunos tienen por poner el alarido. ¿Qué es eso? No es así. Hay que ubicarnos cada cosa en su lugar para que funcione. Porque si no, usted es un punto del enemigo para perturbar. Porque usted está llevando la contraria. En el momento de la alabanza, usted tiene que concentrarse en la alabanza. No en el que está cantando, ni en el que está la par suya. Tiene que concentrarse en la alabanza. En el momento de la predicación, tiene que abrir bien sus orejas espirituales para escuchar la palabra de Dios, y de esta manera usted será edificado, será enseñado. ¿Me comprende, verdad? Amén. Y que el momento de la administración, de igual forma, saber de que todos somos necesitados y necesitamos de que el Espíritu Santo nos esté ministrando cada vez que nos reunimos en este lugar. Amén. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque suele suceder que nos desenfocamos por cualquier cosa, y venir a este lugar tenemos que venir, ¿verdad?, a lo que venimos, aprovechar bien el tiempo. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Amén. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Ya viene el pastor, ¿verdad? Gloria al Señor. Entonces, vamos a hacer un pequeño recordatorio de todo lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Porque es importante que nosotros en estos tiempos que estamos viviendo estemos bien ubicados y bien arraigados a las enseñanzas de la palabra del Señor. Porque el que guarda mi palabra, dijo Jesús, no verá muerte. Es decir, no va a perecer. Aún el más torpe, dijo Isaías, no se perderá, no se desviará de este camino. O sea, que el hombre o la mujer más torpe en ese sentido, que tal vez no tenga el mayor conocimiento, la mayor preparación, pero si pone atención a la palabra de Dios y tiene el Espíritu de Dios, entonces no se va a perder, no va a perder, no va a perecer. Amén. Así que ese es el punto de esto, de que todos podamos perseverar hasta el fin, que cuando Cristo venga estemos preparados.
¿verdad? Que no diga, no se nos enseñó, no se nos predicó, no se nos advirtió, no se nos dijo esto, no nos explicaron esto. No. Por eso es que necesitamos arraigarnos más en la palabra del Señor, ¿verdad? Cristo predicaba, enseñaba y ministraba. Yo normalmente, cuando predico, es fuera de la iglesia. Yo predico fuera de la iglesia. Predicar es proclamar la verdad del Evangelio de Cristo. Proclamar la verdad. O sea que sea que la gente lo crea o no lo crea, lo reciba o no lo reciba, nuestro deber es predicar. ¿De acuerdo? Pero también enseñar en la iglesia, en la congregación. Enseñar es explicar las verdades de la palabra de Dios. Amén. Entonces es ahí, ¿para qué? Para que nos edifiquemos y ya no seamos niños, ya no seamos malcriados espirituales, ya no seamos rebeldes, ya no seamos orgullosos, sino que el Espíritu Santo nos vaya moldeando y enfocando bien el propósito de nuestra vida. Amén. Entonces decimos que doctrina, ¿qué significaba o qué significa doctrina? ¿Alguien me puede responder? Enseñanza, instrucción. Enseñanza e instrucción, eso significa doctrina, enseñanza o instrucción. Por eso la Biblia dice que los padres deben de instruir a sus niños, deben instruir a sus hijos. ¿Para qué? Para que cuando fueran viejos no se pierdan. El problema es que nosotros mal instruimos a nuestros niños. ¿Por qué? Porque con la boca decimos algo, pero con los hechos decimos otras cosas. Por eso me decía yo, mi papá me dice que no tome y él se pasa emborrachando. Es un ejemplo que estoy diciendo, ¿verdad? Entonces, por eso es que necesitamos ser enseñados e instruidos. Y se puede definir doctrina como las verdades fundamentales de la palabra de Dios. Amén. Esa es doctrina. Hablábamos también de lo que significa la teología. ¿Quién me puede decir qué es teología? Porque es un término muy usado en estos días. Y tenemos que saber. ¿Por qué? Porque a veces se predica y dice, no, es que los teólogos aquí, que allá, que no sé qué, que allá. Pero Dios sabe qué teología, ¿verdad? Entonces, ¿qué entendemos por qué es teología? ¿Qué dijimos? Teología es una palabra simple y conocimiento. Discurso tratado acerca de Dios. Teo significa Dios. Y logía significa un discurso racional. Entonces, de eso podemos entender de que la teología bíblica en sí trata de que conozcamos más a Dios, de los atributos de Dios y de quién es Dios y cuál es el plan para nuestra vida. Amén. Así que en el sentido de la palabra y de la Biblia es bueno, pero la teología es más que todo conocimiento, ¿verdad? Por eso la Biblia dice que el pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Le faltó conocimiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la Biblia es tan extensa, tan profunda, pero a la vez tan sencilla y práctica, que lo puede entender como el más erudito, como aquel hombre que no sabe leer ni escribir y no ha tenido una preparación formal en una escuela. Ese es el Evangelio de Cristo. Amén. Que lo puede entender todo el mundo, ¿verdad? Pero tiene cosas profundas para poder arrancarnos más. ¿De acuerdo? Amén. Hablamos también de otro término de religión. ¿Se recuerdan qué es religión? Religión son prácticas. Religión significa ligar. Es decir, aquellas prácticas, ya sea al Dios verdadero o al Dios falso. Por eso es que hay multitudes de religiones que esas prácticas los ligan a sus dioses falsos. Pero la Biblia dice que hay una sola religión que es verdadera. Lo hablábamos en el libro de Santiago 1:27, que la religión sin mácula delante del Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en su tribulación. Está hablando de que el amor hacia nuestro prójimo nos lleva a buscar el bienestar de nuestro prójimo. Amén. Y guardarse del mundo sin mancha. Eso significa amor a Dios. O sea que está basado en los mandamientos que Cristo habló. Guardarse del mundo sin mancha. Entonces, esa es religión. Entonces, hay una sola religión que es verdadera: la religión que se practica de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. De acuerdo a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque religión es práctica, teología es conocimiento. O sea que muchos pueden ser religiosos practicando ciertas cosas que nos ligan en sus prácticas a ciertas creencias, pero tal vez no tienen conocimiento
y no refrena su lengua, su religión es pan. Amén. Entonces, esto es lo que significa religión, es decir, lo que practicamos. Por eso que la Biblia nos manda que practiquemos que la oración, la hospitalidad, que practiquemos todas estas cosas que son para el bienestar de nuestro prójimo. ¿De acuerdo? Hablamos también de lo que significa el dogma. ¿Quién me puede decir qué es dogma? Ante una verdad, ante una verdad. Dogma es la interpretación humana ante una verdad bíblica y la expresa en un credo. Ay, que yo creo así. Yo creo así, allá, yo pienso así. No, no es como usted crea ni como yo creo, sino como la Biblia dice. Es decir, hay aspectos importantes de la Biblia que hablan acerca de una doctrina específica y hay quienes que la interpretan de su manera, pero cuando nos vamos a la luz de toda la Escritura nos damos cuenta que no es así. Entonces es ahí de que la Biblia, por eso que nos ayuda a poder identificar cuándo es un dogma. Por eso Jesús dijo, ustedes han convertido sus dogmas en doctrina, mandamiento de hombre, como que si fuera doctrina de Dios. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque los fariseos habían convertido, ¿verdad?, un dogma de ellos, una interpretación de ellos como doctrina, es decir, de que si no se lavaban las manos antes de comer, un demonio venía y le ensuciaba las manos. En pocas palabras, que ese hombre, esa mujer comía inmundamente, indignamente. Por eso que cuando los discípulos agarraron la espiga y comenzaron a comer porque andaban hambre, lo acusaron. ¿Por qué? Porque ellos guardaban más la tradición de los ancianos, más su propio dogma que el mandamiento de Dios. Amén. ¿De acuerdo? Hablábamos también, hermanos, del valor, el valor de la doctrina, es decir, el valor de la enseñanza bíblica. ¿Se recuerdan cuál es el valor de eso? El valor de la doctrina es que nos proporciona el conocimiento necesario para poder exponer la verdad a las personas, ¿verdad? Para poder exponer la verdad, la doctrina, la enseñanza, la instrucción. Te abre el entendimiento para que conozca la verdad y puedas ayudar a otros. Puedas exponer la verdad de Dios, no tu propia opinión, no tu propia verdad, sino la verdad de Dios. Entonces la doctrina cristiana nos da conocimiento, nos proporciona conocimiento para poder exponer la verdad de Dios. Porque estamos moviéndonos en un mundo donde la gente está viviendo un falso evangelio, está viviendo falsas doctrinas. Y es ahí donde nosotros tenemos que estar bien fundamentados. Y el conocimiento bíblico te da para poder presentar defensa del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Segundo, ¿qué nos proporciona el conocimiento bíblico de la doctrina? Es esencial para el desarrollo del carácter cristiano. Entonces, cuando usted está conociendo a Dios, cuando usted está conociendo la doctrina de Dios y usted tiene el corazón dispuesto para él, entonces ese conocimiento, esa enseñanza le va mostrando de que hay muchas áreas de nuestra vida que no están bien, que tienen que cambiar. Para eso es la enseñanza, porque si no se nos enseña, no se nos explica, nunca nos vamos a dar cuenta que estamos mal en ciertas áreas, pensando que nosotros estamos bien. Porque a veces traemos patrones, traemos costumbres, hábitos que no están bien y venimos a la palabra de Dios y la palabra de Dios nos va corrigiendo. Amén. Por eso es importante conocer la verdad de la palabra de Dios. Amén. Amén. Porque la palabra de Dios nos desnuda, nos alumbra y nos dice el mal. Porque cuando usted va al médico, tiene que hacer unos exámenes para ver cómo está su funcionamiento físico, respiratorio o en cualquier área de su cuerpo. Y ahí le va a decir cómo usted está. Entonces, cuando nosotros conocemos más de la palabra de Dios, nos va diciendo y nos va nombrando, hija, así estás tú, hijo, necesito que tú cambies acá, necesito que tú mejores, esto que estás haciendo está bien, pero tú puedes dar una piña más. Y entonces nos está enseñando el Espíritu de Dios a través de la palabra. Amén. Y nos va desarrollando un carácter. Amén. ¿Qué más dijimos que el valor de la doctrina cristiana? Nos protege del error. Ningún camino a la perdición, dijo alguien que profundizó en la palabra de Dios, ningún camino a la perdición ha sido más transitado como la doctrina falsa. O sea, que la gente va a ser más condenada en el infierno por practicar o creer en doctrinas falsas. Entonces,
delante del Padre como el sol en su firmamento, dice el libro de Daniel. Amén. Entonces, vemos que nos protege del error. Porque, como dice el libro de Timoteo 4:1, que el Espíritu dice claramente que en los postreros días muchos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrina, enseñanza de demonios. O sea que lo que se mueve es fuerte. Es fuerte. Amén. Por eso, si algo difícil tratar es con aquella gente que ya viene doctrinada de un sistema religioso, no quieren sacar ciertas costumbres o tradiciones de su mente, de su corazón. Amén. O muchas veces venimos a la iglesia y sabemos que estamos actuando erróneamente, y viene la palabra de Dios y nos corrige y nos enseña que no está bien. ¿Por qué? Porque Dios quiere protegerte del error y quiere protegerte del engaño de las tinieblas. Amén. Y es ahí donde nosotros debemos de estar fuertes y decir: Señor, gracias por corregirme, porque la Escritura dice que Él, para eso, para enseñarnos, corregirnos, instruirnos, redarguirnos, prepararnos para toda buena obra. En cuarto lugar, que dijimos el valor de la doctrina cristiana, es una parte necesaria para el equipaje cristiano, para el maestro cristiano. Es decir, usted tiene que saber que usted es un maestro. O bueno o malo, usted es un maestro. Porque todo lo que hablamos y lo que hacemos, la gente lo está viendo. Entonces, si usted practica la doctrina cristiana, lo que usted conoce, la gente va a estar siendo enseñada con sus acciones, con sus palabras, con su conducta. Usted va a estar enseñando un evangelio. Pero si usted viene acá y no obedece y no se somete, y usted vive como quiera acá afuera, va a decir: el pastor Víctor le está enseñando un falso evangelio, un falso Cristo. ¿Me están entendiendo? Amén. Te equipa. La doctrina cristiana te equipa. ¿Por qué? Porque hay muchos que desean aprender. Por ejemplo, en este viaje que hicimos, fuimos a predicar a una iglesia. Y un jovencito, cuando yo fui a predicar la vez pasada en esa iglesia, iba recién llegando de acá de El Salvador. Un jovencito bien ferviente en la fe. Y aquella confianza conmigo, como que si ya me conocía de mucho tiempo atrás. Hoy que llego nuevamente, sale a abrazarme como que, pero con aquella felicidad. Y me dijo: hermano, al final del culto me dijo: yo quiero hablar con usted. Quiero preguntarle algunas cosas acerca de la Escritura. Y personalmente, ¿me puede dar su nombre? Yo le dije: claro que sí. Le dije: pasamos hablando aproximadamente 3-4 horas. Y se dirigía con él, como desde la 1 o como desde las 12 de la noche hasta como las 4 de la mañana. Pasé hablando con él. Y él preguntando acerca de la Escritura, preguntándome dudas que él tenía acerca de la palabra de Dios. Porque él me dice: yo no quiero vivir una doctrina falsa, yo quiero seguir a Dios. Entonces comenzamos y comencé a hablarle según la palabra de Dios. Entonces, en esos detalles, en esos puntos, él ya quedó claro, está muy agradecido. Entonces, impulsado para seguir agradando a Dios y mantenerse en la palabra del Señor. Yo prediqué un mensaje en esa iglesia y él me dijo: yo he leído muchas veces ahí. Muchas veces yo he leído ahí, he escuchado de ahí, pero hoy he visto y comprendido cosas que yo no podía ver ni comprender. Es más, estoy indagando ahí más de lo que usted predicó. ¿Por qué? Porque cuando tratamos de predicar fuera de la iglesia, tratamos de enseñar, llevar la enseñanza también, que le quede un mensaje a la gente. ¿Me está entendiendo? Esto no solamente de predicar, esto no solamente decir gloria a Dios, esto no solamente de pararnos en casa. Entonces, el joven, yo sé el llamado que tiene. Y cuando yo le dije el llamado que tenía, que por qué, por eso que él se interesaba. Entonces, por eso que el Señor lo quería. ¿Me entiendes? Entonces, ¿por qué? Porque él va a enseñar a otros. ¿Verdad? Y de acuerdo a cómo enseñamos, así van a aprender los demás. Amén. Amén.
Así que, por eso que nuestros hijos, de acuerdo con los padres enseñan, así van a aprender. No se queden después de los hijos. ¿Me están entendiendo, hermano? Entonces, ese es el valor de la doctrina cristiana. Ahora, ya entrando a las 12 doctrinas, vamos a comenzar con la primera, pero hay 12 doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Las vamos a aprender en esta noche. Dije que las vamos a aprender. Amén. ¿Están listos para aprenderlas? Las 12 doctrinas fundamentales del cristianismo o de la fe cristiana. Diga conmigo la doctrina de la Sagrada Escritura. Esa es la primera. La segunda, diga conmigo la doctrina de Dios. Tercero, la doctrina de los ángeles. Cuarto, la doctrina del hombre. Quinto, la doctrina del pecado. Sexto, la doctrina de Cristo. Séptimo, la doctrina de la expiación. Octavo, la doctrina de la salvación. La novena, la doctrina de la sanidad divina. La décima, la doctrina del Espíritu Santo. La onceava, la doctrina de la iglesia. Y la doceava, no sé si se dice, la doctrina de los acontecimientos postreros o acontecimientos finales. 12 doctrinas. ¿Se las aprendió? La primera, Sagradas Escrituras. La segunda, de Dios. Tercera, de los ángeles. También vamos a aprender, lo que primero que vamos a aprender es de las Escrituras. Es decir, cómo las Escrituras realmente son inspiradas por Dios. ¿Verdad? Lo segundo es Dios. Es decir, vamos a conocer los atributos de Dios, el carácter de Dios. ¿Me entiendes? La Trinidad de Dios. Lo tercero, la doctrina de los ángeles. Vamos a aprender quiénes son los ángeles, cuál es la función de los ángeles. Amén. Lo cuarto, ¿cuál es la cuarta doctrina? La del hombre. Vamos a estudiar el origen del hombre, el propósito del hombre. ¿Cuál es la que sigue? La del pecado. Vamos a estudiar la doctrina del pecado. También cómo se originó, dónde se originó, las consecuencias de él. Luego, ¿cuál es la otra doctrina? La doctrina, la de Cristo. Vamos a estudiar el Cristo Redentor. Vamos a estudiar de cómo la profecía y cómo Cristo apareció en el mundo y todo eso. Luego sigue la de la expiación, es decir, cómo Cristo expió nuestros pecados en la cruz. Entonces, lo después, la de la salvación. Vamos a estudiar que este es un tema porque hasta el día de hoy muchos cristianos dicen, no están seguros si son salvos. Y todavía están preguntando, ¿se pierde o no se pierde la salvación? Si la salvación es de Dios, ¿cómo se va a perder Dios? El que se va a perder es el hombre si no se arrepiente de sus pecados y cree en Cristo. Ese que se va a perder. ¿Qué es lo que sigue la otra doctrina? La de la sanidad divina. Vamos a estudiar también porque muchos no creen en la sanidad, muchos no creen en los milagros, muchos creen que ya eso ya cesó, pero nosotros podemos confirmar que Cristo sigue sanando y sigue haciendo milagros. ¿Cuál es la otra doctrina? La del Espíritu Santo, la persona más ignorada de la Trinidad, el que está con nosotros todos los días. Luego, ¿qué sigue? La doctrina de la iglesia. Vamos a estudiar también quién es la iglesia. ¿Dónde se fundó la iglesia de Cristo? Porque muchos dicen ahí, no, esta es la iglesia de Cristo. La de Roma es la iglesia de Cristo. No, la mormona es la iglesia de Cristo. La testigo de Jehová. Y todos dicen, esta es la iglesia que Cristo fundó. La luz del mundo dice que es la iglesia de Cristo. Los evangélicos dicen que son la iglesia de Cristo. Pero ahí vamos a ver cuál es la iglesia de Cristo. Si usted está dentro de la iglesia, afuera. Si está afuera, se meta. Que se meta. ¿Verdad?
Entonces vamos a estudiar esa doctrina. Y luego, los acontecimientos posteriores o finales. A eso se le llama como la escatología. En una ocasión, cuando iba a predicar, uno de los que han estudiado esto, yo recién comenzaba a predicar en radio y televisión también, y se me acercó a ver qué tipo de mensaje va a llevar, hermano. Me dice, si es escatológico, el otro, me acuerdo varios. Yo dije, ¿qué es eso? Decía, ¿de qué me está hablando usted? Y entonces, y ya me dijo, no, es de escatología, son de los eventos futuros, mensajes proféticos, y yo, ok, ya entendí. Entonces, vamos a hablar de eso. Es decir, vamos a estudiar los tiempos en el cual estamos, los tiempos que han pasado, dónde estamos y lo cercanos que estamos a la venida de nuestro Rey y Señor Jesucristo. Y nos daremos cuenta, hermano, dónde estamos ubicados. Porque Jesús dijo, ustedes saben distinguir el aspecto de la naturaleza. Si hace brisa del sur, dice que va a ser calor. Y si ven las nubes que se forman del norte, dice que va a llover. ¿Cómo ustedes saben distinguir el aspecto del tiempo y no saben distinguir el tiempo en que estamos? Por eso es que no recibieron a Cristo, porque no sabían distinguir el tiempo. Por eso dice, el libro de Marcos dice de que se cumplió el tiempo, ¿verdad? Y que Cristo iba a aparecer, y los discípulos ni se dieron cuenta. ¿Me está entendiendo? Esa es una doce doctrina. ¿Cuál es? Sagrada Escritura de Dios, los ángeles, el hombre, pecado, Cristo, expiación, salvación, sanidad divina, Espíritu Santo, la iglesia y acontecimientos postreros o finales. Se da cuenta que son 12 doctrinas que están bien conjuntas y ordenadas. Se le llaman 12 doctrinas sistemáticas porque están organizadas de una forma ordenada. Es decir, de lo que tiene que ver con Dios y la redención del hombre. ¿Me entienden? Porque por eso la Biblia dice de que está cerca nuestra redención. Es decir, está cerca el Redentor Cristo. Entonces nos está dando en el principio de las cosas hasta el final de los tiempos, para que nosotros nos ubiquemos donde estamos. Por eso es que Daniel entendía la profecía de Jeremías. ¿Por qué? Porque Jeremías había dicho, en 70 años mi pueblo va a ser llevado cautivo a Babilonia, pero al cumplir los 70 años mi pueblo va a regresar a este lugar que yo les prometí a sus padres, y van a levantar las murallas y van a edificar el templo nuevamente. Y la Biblia dice que Daniel estaba 3 meses todos los días, abría la ventana que daba hasta Jerusalén, doblaba su rodilla, levantaba su mano y oraba a Dios. ¿Por qué? Porque la esperanza de Daniel es que un día iba a volver a adorar a Dios en Jerusalén, iba a volver a levantar la casa de Dios en Jerusalén. Esa era la esperanza. Pero Daniel cada día iba contando, cada mes, cada semana iba contando. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se tiene que cumplir. Y de esa manera nosotros sabemos dónde estamos ubicados, qué somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. ¿De acuerdo? Vamos a comenzar con las Sagradas Escrituras. Acompáñenme a Mateo 24:35. Esa era la introducción nada más para la enseñanza de este día. Mateo 24, aleluya, 35, y luego vamos a leer Isaías 48. ¿Me confirman cuando yo lo leo? Mateo 24, 35. Alabado sea Dios. Vamos a esperar que lo tengan ahí. Mateo 24, 35. Dice así. Lo encontraron, ¿verdad? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, ¿qué sucede? No pasarán. Vamos a Isaías 48.
Isaías 48. Estamos tomando un texto del Nuevo Testamento que fue hablado específicamente por nuestro Señor Jesucristo. Y luego vamos a Isaías, el profeta que describió la obra redentora de Cristo en la cruz. Isaías 48. Dice así: sécase la hierba, marchítese, ¿qué cosa? La flor. Mas la palabra de Dios, mas la palabra del Dios nuestro permanece. Sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanezca o permanece para siempre. Amén. Entonces, ¿sobre qué fundamentamos o aceptamos que está correcto el punto de vista bíblico de la Sagrada Escritura? Lo basamos en la naturaleza, en la creación, en las cosas visibles. Es decir, las Escrituras es la única fuente que nos dice todo lo que ha acontecido y va a acontecer hasta el último día. Y lo vemos claramente reflejado en lo que Dios creó. Por eso la Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Viene Jesús y dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Amén. Luego dice el apóstol Juan que vio cielo nuevo y vio tierra. Y aquí que el cielo y la tierra primera pasó y aquí todos son hechas nuevas. ¿Me están entendiendo? Entonces está hablando de que la palabra de Dios es infalible, es decir, no se equivoca. Amén. La palabra de Dios no ha pasado desapercibida. La palabra de Dios sigue hablando la verdad. Muchos dicen que la palabra de Dios es anticuada, que la palabra de Dios ya pasó su tiempo, ya pasó de moda. No hay cosa más actualizada hasta el día de hoy que la palabra de Dios, porque aunque la ciencia esté aumentada, la Biblia dice de que aunque la ciencia se aumenta, pero la palabra de Dios es la que permanece para siempre. Amén. O sea que el cielo y la tierra pasará, pero la Escritura, la palabra de Dios, no pasará. Por eso es que la fe del cristiano y su conducta tiene que estar basada en la palabra de Dios. Amén. Y lo vemos en la naturaleza que Dios ha creado. ¿Me entienden? Vivimos en la naturaleza que Dios ha creado. Luego dice Isaías que se le llevó marchita, se le formó la palabra de Dios. De nuestro Dios permanece para siempre. Entonces habla del valor de las Escrituras. Habla de que esta doctrina, miren, el libro más atacado de toda la historia ha sido la Biblia. Ningún otro libro. Por eso que la gente odia la Biblia. El diablo odia la Biblia. Porque el hombre no quiere escuchar la verdad de Dios. Ese es un libro cualquiera. Si fuera un libro cualquiera, entonces los científicos no estuvieran diciendo de que lo que está dicho en la palabra de Dios es así. Por eso es que hasta hoy en día vemos que la ciencia ha aumentado. Por eso el científico alemán, no recuerdo el nombre, pues según todos los estudios, los experimentos que hicieron, se dieron cuenta de que el día ya no es 24 horas, sino que el tiempo se ha reducido, se ha limitado. Por eso es que vemos que el tiempo como que va acelerado. Pero ¿qué fue lo que dijo Cristo? Que por causa de los escogidos, los días se dieron contados. Y según las prácticas, según los científicos, que ya no son 24 horas las que tenemos cada día, según el movimiento de cada día, ya son 18 horas. Hasta hoy ellos están diciendo, cuando ya Cristo lo dijo, y aún los científicos hasta hoy luego han podido descubrir que hace falta un día al año, hasta que pudieron comprobar
Vino un cristiano a los científicos, les abrió la Biblia y les explicó dónde era. Por eso es que la Biblia está actualizada. Porque la Biblia le dice: ¿quién eres tú? ¿De dónde vienes? ¿Para dónde vas? ¿Cómo estás? Te dicen la verdad. El hombre te va a mentir, el diablo te va a mentir, el mundo te va a mentir. Pero Dios siempre te va a hablar la verdad. ¿Por qué? Porque Él quiere que tú no perezcas, sino que en aquel día podamos alcanzar salvación y vida eterna. A su nombre. Gloria. Entonces vemos lo que significa la Sagrada Escritura. Y sobre este tema que estamos hablando, ya tocando la primera doctrina, vamos a hablar un aspecto importante. Y sobre este aspecto vamos a hablar tres cosas también. Y el primer aspecto que quiero hablar acerca de la doctrina de la Sagrada Escritura es la necesidad de las Escrituras. ¿La necesidad de qué? De las Escrituras. ¿Tienen necesidad? Tenemos necesidad de las Escrituras. Es decir, la necesidad de la revelación de la verdad de la palabra de Dios. Amén. ¿Verdad? Porque usted no me va a mentir de que hay cosas que usted lee en la Biblia, pero no las entiende. Va como el ejemplo que le ponía del muchacho que me preguntaba. Entonces, él sentía la necesidad de saber acerca de unos temas y de unos puntos específicos. Entonces, de esa manera nosotros tenemos necesidad, como nuestro cuerpo tiene necesidad. Tenemos necesidad de comer, tenemos necesidad de alimentarnos, de hidratarnos, de descansar. Así nosotros espiritualmente tenemos necesidad de las Escrituras. Si así como buscamos el plato de comida, así como buscamos la bebida preferida, y así como buscamos las cosas materiales, buscamos con necesidad y con hambre la palabra de Dios, otra cosa fuera. Otro tipo de cristiano fuera. Amén. Tenemos necesidad. Amén. ¿Cuánto tiene necesidad? Amén. Vamos al Evangelio de Juan 18:38. Vemos en la escena, aleluya, a Pilato con Jesús, donde estaba siendo interrogado y donde Jesús comenzó a ser escarnecido antes de ir a la cruz. Aleluya. Juan 18:38. Le dijo Pilato que es la verdad. Cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. No hay ningún delito. Pero Pilato dijo que es la verdad. Como quien dice, no tiene sentido buscar que es la verdad. Como quien dice, ¿para qué el hombre está buscando la verdad? Entonces vemos que Pilato pensó que él no tenía necesidad de conocer la verdad, porque según él tenía la verdad. Entonces hay una necesidad. ¿Por qué? Porque si usted ve y lee el versículo anterior, le dije Juan 18:38, pero si lee 37, se va a dar cuenta un poco mejor de lo que significa esa frase que está expresando Pilato. Dice el versículo 37. ¿Están ahí conmigo, verdad? Amén. Aleluya. Dice: le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tu rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. ¿Para qué? Para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. ¿Cuál es la voz de Cristo? La palabra de Dios. Entonces, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús es el rey de reyes por todas las edades y todos los tiempos. Amén. Él no vino para ser rey, Él es rey. ¿Me está entendiendo? Entonces, yo para esto he nacido, dijo Jesús, para hablar de la verdad, testificar de la verdad. El que oye mi voz, entonces oye la verdad. Entonces, la necesidad. Por eso Cristo dijo que si el Hijo libertario, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Por eso es que Jesús decía: porque yo testifico al mundo que sus obras son malas. Porque hablan la verdad, me rechazan, me desprecian. Pero Satanás viene con su mentirita y le creen más a él.
no es su negocio, no es su casa. Amén. Lo que está en juego es su alma. Amén. Entonces tenemos que darle valor a nuestra alma. ¿Y cómo? Saber que tenemos necesidad de las escrituras. Aleluya. ¿Cuántas cosas? Gloria a Dios. Vamos a 1 Timoteo 3:15, perdón. Acompáñenme ahí a Timoteo, 1 Timoteo. O 2 Timoteo, perdón, 3:15. Me equivoco, vamos a ver. Sí. 2 Timoteo 3:15. Mire cómo Pablo está hablando al joven Timoteo. Un joven que había sido instruido por su madre y por su abuelita. Dice, 2 Timoteo 3:15, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe, que es en quién? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Pero mire lo que dice el 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y si usted lee anteriormente, se va a dar cuenta de que Timoteo había sido instruido por su madre y por su abuelita. Entonces, las cuales te pueden ser sabios para la salvación, que es en Cristo Jesús. Es decir, que era un joven que había sido enseñado y había sido instruido. O sea, la necesidad de conocer la revelación de la palabra de Dios para mantenernos en la verdad. Por eso que el apóstol Juan dice, cuando escribe la carta a Gayo, oh amado, yo mucho me regocijé el saber que mis hijos andan en la verdad. La necesidad de las escrituras, es decir, la revelación de la verdad de la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Amén. Y sobre esto también quiero tocar tres aspectos, y es que tal revelación, tal verdad debe de desearse. Amén. ¿Debe de qué? Desear. Desearse. Así como usted desea un buen plato de misterio al gusto, o desea algo que a usted así debemos de desear nosotros, la revelación de la palabra de Dios. Si hay algo que el Espíritu produció de que me convertí, es conocer de la palabra de Dios, porque vive Dios, hermano, que yo me dormía leyendo la Biblia, no me quedaba en un versículo bíblico, me pegaba en la cabeza, deseando conocer al Dios que me creó, al Dios que me amó, que me rescató. Debe desearse. Amén. Le voy a leer un versículo bíblico. 1 Pedro 2:2. 1 Pedro 2:2. Dice el apóstol Pedro: desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella se pueda crecer para salvación. ¿Ya lo encontró? ¿Para Flor, ya lo encontró? Lea. Dice así, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Se da cuenta? ¿Y cómo que desea un niño la leche espiritual? La leche materna. O sea, la palabra de Dios. Aquellos que están recién convertidos, se les tiene que dar leche. Y si le da frijoles al niño recién nacido, ya compra la caja. Yo solo me recuerdo cuando creció que recién nací, le dieron una onza de leche. ¿Por qué? Porque a través de esa leche materna puede crecer saludable, fuerte. Entonces, vemos, hermano, la necesidad de la escritura nos lleva
a desear esa revelación, porque tú te dejarás de ser niño. Por eso que Pablo dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, actuaba como niño, pero cuando ya fui hombre, ¿qué diferencia? Vamos a Lucas 5:1. Lucas 5:1. Sí, vamos a hacerlo. Lucas 5:1. Léame, hermano. Dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. ¿Para qué se volvió la gente sobre Cristo? Una necesidad. Ellos deseaban conocer la revelación. Ellos estaban aburridos de escuchar los mismos mensajes de aquella gente que dice un mensaje y siguen siendo lo mismo, no cambia. Ellos querían una revelación clara de la verdad bíblica y ellos deseaban. Por eso dice la Biblia que la multitud seguía a Cristo. ¿Y qué es lo que le hablaba a Cristo? Palabra, palabra, palabra. Porque ellos deseaban. Y eso debemos de orar, que Dios nos dé una hambre, un deseo por la revelación de la palabra de Dios, porque estamos necesitados. Cuando nosotros no tenemos ese deseo, como que estamos diciendo a Dios, no te necesito. Cuando nosotros no le prestamos atención a la palabra de Dios, le estamos diciendo a Dios, no te deseo, no te necesito. Cuando no le prestamos atención a la oración, le estamos diciendo, no te necesito. No estoy bien así. O cuando no venimos a la iglesia, cuando podemos venir, no, yo no te necesito. Y solo cuando estamos en situaciones difíciles, ahí sí te necesito. Y lloramos, y allá. No, a Dios lo necesitamos todos los días de nuestra vida. A cada hora, a cada minuto, a cada segundo, a cada instante. Por Él respiramos, por Él nos movemos, nos levantamos y estamos aquí en esta noche, siendo instruidos por la palabra de Dios. Debe de desearse. Por eso dice la Biblia, un ejemplo de que el que iba por, ¿cómo se llama el tío? Que iba leyendo el libro del profeta Isaías, el Espíritu le dijo a Felipe, acércate a él. Y se le acercó a Felipe y le preguntó, ¿entiendes lo que lee? Él estaba leyendo, no entendía, pero él deseaba entender. Y yo digo, ¿cómo yo voy a entender si alguien no me explica? Si alguien no me enseña. Yo me tanto aquí, yo me estoy quebrando la cabeza todo el viaje que traigo de ti, para acá a Jerusalén, y yo no entiendo nada. Pero viene Felipe, con la llenura y el poder del Espíritu Santo, y la sabiduría que Dios da, comenzó a enseñarle, comenzó a explicarle. Y en ese momento entendió la Escritura, se convirtió a Cristo, fue instruido, doctrinado, se bautizó y regresó gozoso. ¿Se da cuenta? La necesidad de la Escritura, es decir, nos lleva a desear la revelación de la palabra de Dios. Porque hay muchos sistemas filosóficos, hay muchos sistemas sociales, hay muchos sistemas religiosos que tratan de alguna manera ver cuál es la verdad. Y por eso es que cuando muchos no están fundamentados en la palabra de Dios, cuando van a las universidades, sus mentes son trastornadas, ya piensan diferente. ¿Por qué? Porque le meten un sistema de pensamientos filosóficos, religiosos y de muchas índoles sociales y culturales, que al final el joven que creció en la iglesia, pero no fue instruido, no fue enseñado y va a la universidad, lo trastorna todo. Si sacamos una encuesta, la mayoría de los cristianos que entran a la universidad, la mayoría se desvían de la fe cristiana, se apagan por tanto conocimiento, por tanta filosofía, y ellos creen más eso que lo que dice la Escritura. Entonces debe de desearse. Por eso es que dice la palabra del Señor. Vamos a 1 Corintios 1:21. 1 Corintios 1:21.
ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, es decir, la sabiduría humana, agradó a Dios salvar a quienes, a los creyentes, por la locura de qué, de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, más ¿para quiénes? Para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Diga conmigo, Cristo, sabiduría de Dios y poder de Dios. Por la locura de la predicación, por la locura de la enseñanza de la palabra de Dios, la gente no ha conocido a Dios por medio de su filosofía, por medio de su religiosidad, no. A Dios le agrada que tanto judíos como gentiles, es decir, conozcan al Cristo vivo que murió en la cruz por medio de la predicación y de la enseñanza de la palabra de Dios. Por eso es que Pablo vemos que luego en 1 Corintios 2 dice que lo primero que buscó en los Corintios a ver si todavía estaba esta doctrina de Cristo crucificado. Se había mantenido esta doctrina, esta enseñanza. ¿Están entendiendo? Porque hay montones de sistemas que tratan de revelar la verdad, pero hay una sola que revela la verdad y es la palabra de Dios. Entonces vemos la necesidad de la revelación de la palabra de Dios. Por eso que debe desearse. En segundo lugar, tal revelación, diga conmigo, debe esperarse. Debe esperarse. Hermano, si usted quiere conocer a Dios, Dios se va a dar a conocer. Porque el que espera es que va a conocer a Dios. Si usted está deseando conocer más a Dios, más la verdad bíblica de Dios, espere más de Dios. ¿Están de acuerdo? Amén. Porque la naturaleza, tenemos una revelación de Dios en la naturaleza. Pero cuando el pensamiento o la razón humana está cegada por el pecado, entonces el razonamiento humano está ahí. O la naturaleza. O sea, hermanos, que la naturaleza misma nos dice que hay un Dios real, santo y poderoso. Pero cuando la razón ha sido atacada y cautivada por el pecado, ya aunque vean el cielo y la tierra, ya ellos creen más en lo que dice la ciencia. Ya no creen en Dios porque han perdido el razonamiento. Dentro del pueblo de Dios, en muchas ocasiones, es sentir que el Espíritu dice que muchos pueblos han perdido la razón espiritual. Amén. ¿Qué dice el Salmo 19? Cuando la razón todavía está bien funcionando, dice: no, Dios es real. Dios hizo todo esto. Al menos yo eso pensaba así. No era cristiano. Dios es real, Dios existe. Los cielos cuentan su gloria y el firmamento anuncia las obras de su mano. ¿Qué significa? Que el hombre, si tiene su racionamiento todavía correcto, va a decir que Dios es real, que solo un Dios sabio y poderoso pudo crear todo esto y ponerle leyes. Amén. Entonces, hermanos, si creemos que hay un Dios bueno, entonces tenemos que razonar de que Dios se va a revelar personalmente a cada uno de nosotros. Si lo que pretende el cristianismo es que nosotros tengamos una relación personal con Dios. Y cuando nosotros deseamos conocer más de Dios, la verdad de Dios en la Sagrada Escritura, entonces también tenemos que esperar de que Él se revele a nuestras vidas. Amén. Amén. ¿Cómo? No entiendo yo. ¿Cómo es que Dios nos formó en el vientre de nuestra madre? Él nos formó, dice la Biblia, nos creó. Nuestra madre nos dio a luz. Y Él no nos hizo solamente para
si no buscamos a Dios a través de la Escritura para descubrir ese propósito? Si Él ha creado los cielos y la tierra con un propósito, también a nosotros nos ha creado con un propósito. Ahí la importancia de la Escritura para conocer el propósito de Dios en nuestras vidas. Es como que si un padre se fuera y no supiera nada de sus hijos y no quisiera ni comunicarse. Entonces, ¿cómo Dios va a querer estar incomunicado con lo que Él ha creado? Dios quiere revelarse. Entonces, en la Sagrada Escritura tenemos que desear y tenemos que esperar de que Dios se revele en nuestras vidas. Por eso es que dice el libro de Jeremías: y me buscaréis y me hallaréis, si me buscaréis de todo vuestro corazón. Entonces, debemos de desear a Dios. Debemos desear de que Él se revele en nuestra vida, y Él lo va a hacer entre más nosotros lo busquemos en la palabra, en la Escritura. Gloria a Dios. ¿Están entendiendo? Y por último, tal revelación, o sea, la revelación de la Escritura, tenemos necesidad, y sobre esta necesidad debemos de desearla y debemos de esperar que Dios se revele. Y esta verdad, Dios la ha preservado escrita. Amén. Por escrito. No sé si me están entendiendo. O sea, tal revelación, o sea, la revelación de Dios, del propósito de Dios, Él lo ha revelado y lo ha expresado en una forma escrita. La palabra de Dios. Ahí está la revelación de Dios. Amén. Se cree que la mejor forma de preservar la verdad y transmitirla de generación en generación es por escrito. Amén. Vamos a la palabra. Vamos al Evangelio de Juan 21. ¿Se dará cuenta? Evangelio de Juan 21, 24. Y con esto ya vamos concluyendo esta tercera enseñanza. Juan 21, 24. Estos son el último capítulo y los últimos versículos. Evangelio de Juan 21, 24. Mire cómo nos revela la Escritura que Dios tal revelación la ha reservado y expresado de una forma escrita. ¿Lo tienen? Juan 21, 24 dice: este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. Y escribió estas cosas. Y sabemos que su testimonio, mire, la humildad de Juan era tan grande que ni él ni el nombre de Jesús. Es que uno de los aspectos, perdón, que hago un paréntesis aquí, uno de los aspectos de la humildad es que usted no está interesado en que la gente conozca a usted, sino de Cristo. Por eso usted dice el 24: este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. Y escribió estas cosas, oiga, las escribió. Y sabemos que su testimonio es verdadero. 25. Hay también otras muchas cosas que hizo ¿quién? Hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que habrían de escribir. ¿Y cómo termina? Amén. A través de los escritos, Dios ha manifestado y expresado su revelación divina, su propósito. Amén. ¿Y quién movió a Juan a que escribiera? ¿Se acuerdan de él? ¿Qué le decía a él? Escribe, 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 escribe. Por eso es que le recomendamos a aquellos que tienen la habilidad y pueden escribir y todo, que anoten. ¿Por qué? Porque usted está aprendiendo más así. Cuando usted está escuchando, está escribiendo, entonces usted está recibiendo más de la verdad. Amén. Y aquellos que no pueden escribir por algún motivo u otro, pero si ponen atención, de igual manera se lo graba en su corazón, y cuando surja una necesidad, usted se va a recordar de lo que aquí escuchó, el mismo Espíritu. Porque el mismo Espíritu movió a los profetas, movió a los escritores del Antiguo Testamento, movió a los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo a escribir las cosas. Por eso es que Dios dice, por eso es que Dios le dio a Moisés escrito los mandamientos para su pueblo Israel. Y por eso, hermano, que tenemos la
Biblia, la revelación completa de Dios en la palabra para que nosotros, hermanos, si nos perdemos verdaderamente, hermanos, porque nosotros no hemos aceptado la verdad de Dios en su palabra. Amén. Amén. Entonces ya hemos iniciado con la primera doctrina. ¿Cuál es? La Sagrada Escritura. Y el primer punto que hemos tocado es la necesidad de la Sagrada Escritura, es decir, la revelación de la Sagrada Escritura. Y sobre este punto, para que esa revelación venga a nosotros, debe de desearse, debe de esperarse y debe de escudriñarse, porque aquí estamos. Amén. Próximo punto que vamos a tocar, la enseñanza que sigue es la inspiración de la Sagrada Escritura. La inspiración. Hoy hemos visto la necesidad. Luego vamos a ver la inspiración de la palabra de Dios. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? De lo que hemos hablado, no vamos a salir hablando de otras cosas. No me vas a salir hablando de otras cosas que no tienen que ver con esto. ¿Alguna pregunta, hermano? ¿Duda? ¿No? Bueno, si él niega la verdad, si él niega la Escritura, y el Espíritu siempre va a tratar hasta el último instante con la persona para hacer salvo, para hacerle tener razón. Porque una persona que ha rechazado la verdad de Dios y ha recibido este tipo de enseñanza